¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos en qué se caracteriza el Evangelio de San Marcos. En nuestra sección infantil, el cuento El Repaso. Manolo y Teresita comenzaron a ponerse nerviosos ante la cercanía de los exámenes finales. Pero no eran los únicos. Todos sus compañeros de clase también comenzaron a sentir miedo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se aparece a los peregrinos que iban a Emaús. Y en el santoral, te diremos a qué santa se le representa solo vestida con sus propios cabellos. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Mientras los niños jugaban en el jardín de la casa, llegó su papá. Corrieron a abrazarlo y le hicieron la pregunta acostumbrada: ¿qué nos trajiste? El padre los abrazó efusivamente y contestó: algo divertido y educativo. ¿Un juguete para cada quien?, preguntó el niño mayor. El padre movió la cabeza en respuesta negativa. Luego les mostró una caja de colores mientras les decía: es un juguete para todos. Todos pueden jugar con él, aprender y divertirse. La niña más pequeña, acostumbrada a ser consentida porque creció entre exagerados mimos, se sintió decepcionada al no recibir un regalo especial. Contuvo el enojo, pero, aunque no dijo una sola palabra, sus cejas lo dijeron todo. La madre de los pequeños salió en ese momento al jardín y animó a todos a entrar a casa para que abrieran el paquete. Todos entraron deprisa y con alegría. Solo la niña consentida le siguió lentamente porque no quería unirse al grupo. Pronto abrieron el regalo sobre la mesa del comedor. El padre dijo: como pueden darse cuenta, es un juguete que tiene muchas piezas. Ustedes sabrán qué hacer con ellas. Al escuchar estas palabras, todos se abalanzaron sobre el juguete. Todos trataron de tomar la mayor cantidad de piezas en forma egoísta. Incluso la niña consentida corrió para tener parte del juguete. Tomó solo una pieza y corrió a encerrarse en su cuarto. Cuando los niños tuvieron las piezas en su poder, preguntaron a sus padres: ¿y cómo se juega esto? El padre les dijo que se trataba de un rompecabezas. Un juguete con muchas piezas que al unirse en conjunto llegan a formar un paisaje o una figura maravillosa. Fue todo lo que alcanzó a decirles porque los niños corrieron a distintos puntos de la sala con las piezas que habían tomado individualmente para tratar de formar individualmente la prometida figura. Uno de ellos había tomado 11 piezas, otro 15, uno más 23, el mayor 50 y la niña consentida solo una pieza. Ella desde su cuarto escuchó la explicación de su papá y por más que hizo el intento, no pudo ver en su pieza ningún paisaje ni figura. Esto aumentó su enojo y tiró a la basura la pieza para que nadie pudiera encontrarla. Pocos minutos después, todos sus hermanos comprendieron que las piezas que tenía cada uno no eran suficientes para formar la figura. Esto los llevó a unirse, compartieron las piezas y trabajaron en conjunto. Sus padres en secreto murmuraron: el juego está dando resultados, están trabajando en equipo. El trabajo compartido permitió que pronto vieran los resultados. Apareció formada por todas las piezas la hermosa figura de un hombre especial, Jesucristo. Sin embargo, estaba incompleta. Le faltaba una pieza. En vano buscaron por todos los rincones de la sala y cansados decidieron irse a dormir. El padre y la madre, que habían visto a la niña consentida tomar la pieza que faltaba, fueron a su cuarto para desearle buena noche. Se acercaron a ella y el papá le dijo: «Hoy traje para ustedes un juego que les enseñaría a trabajar como hermanos.
en conjunto, en equipo, en solidaridad. Un juego para que comprendieran la riqueza de la familia y del saber compartir. Sin embargo, el rompecabezas quedó incompleto porque falta una pieza. Después de estas palabras también dijo la mamá: alguien no ha querido compartir su parte. No sabemos quién haya sido, pero le pedimos a Dios que esta noche haga sentir parte de la familia a quien no se siente así. La niña recibió el beso de las buenas noches, vio retirarse a sus padres. Sus palabras se le habían quedado grabadas en lo más profundo. Esa misma noche, mientras todos dormían, la pequeña se levantó y se dirigió a la sala para observar la figura que habían formado sus hermanos. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió que Dios le hablaba. Entonces corrió rápido a su cuarto. Buscó en el bote de basura la pieza que antes había tirado. Al encontrarla, la apretó con fuerza en su mano. Regresó a la sala y en silencio la colocó en el lugar exacto. Al día siguiente, cuando toda su familia se despertó, vio en la sala aquella figura que habían formado, la figura de Jesucristo, pero ahora estaba completa. La pieza que le faltaba estaba en su lugar, el corazón. Resonancias de Fe. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, con mi poder especial de hoy los estoy viendo. Estoy viendo a los enfermitos que están escuchando este programa con mucho entusiasmo y obedeciendo las indicaciones de los médicos. ¡Bendiciones! También estoy viendo a quienes van por la carretera o por algún camino manejando y escuchando este programa tanto en México como en Estados Unidos. Que Dios les bendiga y que puedan llegar con bien a su destino. Y también estoy viendo a los que ya están ahí frente a una mesa comiéndose unos huevitos ricos, unos hot cakes, un sándwich, algo sabroso. Buen provecho. Y también estoy viendo a unas personas que todavía están en pijama, descansando, escuchando el radio, pero descansando porque el domingo, dicen, es el único día que me levanto un poco tarde. Me despierto un poco temprano, pero me levanto tarde, gozando la cama, porque merezco un buen descanso. Pues bien, bendiciones y saludos para todos ustedes. Y recuerden que en este programa tratamos de hacer que la fe tenga una resonancia. Y para que también tenga una resonancia, compartan el programa con sus seres queridos y recuerden que lo pueden seguir también en mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar, Padre José de Jesús Aguilar, o bien en mi página padrejose.mx. Compartan esto y pónganle like si es que siguen todos los videos de mi canal. Y les recuerdo que al final del programa les estaré dando los teléfonos para que puedan obtener este alimento que a mí me levanta todos los días con mucho entusiasmo, con ánimo, con alegría y sobre todo con mucha salud. Más de, ¿qué les diré? 7 años más que no me enfermo de gripa, que no tengo problemas de tipo respiratorio ni nada, y que en el problema que los médicos no le atinan, este alimento es lo único que me ha sacado adelante, al igual que muchas personas que dicen, padre, el médico no le atina lo que tengo, pero este extracto, este alimento que usted recomienda, ha hecho que me sienta bien. ¿Y qué tal los diabéticos? Han bajado sus niveles de glucosa y las personas que están en tratamiento con cáncer también se sienten ayudadas.
pero por ahora el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El repaso. Manolo y Teresita comenzaron a ponerse nerviosos ante la cercanía de los exámenes finales. Pero no eran los únicos. Todos sus compañeros de clase también comenzaron a sentir miedo. Ya vienen los exámenes y tengo mucho miedo. Afortunadamente tenían como maestro a Pedro, considerado un gran pedagogo y un excelente educador. Cuando él vio el nerviosismo de los chiquillos, tomó la palabra y les dijo: Las clases y los exámenes no tienen por qué ser un martirio. Las clases son una magnífica oportunidad para aprender y las evaluaciones la mejor manera para descubrir cómo estamos en nuestro proceso de aprendizaje. Yo le tengo mucho miedo a los exámenes porque no siempre recuerdo todo. No, Manolito, no te preocupes. Haremos un repaso para refrescar la memoria y con eso no olvidarás lo más importante. Todos los alumnos se pusieron muy contentos con la idea del profesor y aprovecharon todo el día para recordar los puntos más importantes que tendría el examen. En unas cuantas horas, Teresita aclaró sus dudas y Manolito comprendió algunos temas que antes entendía a medias. Ahora sí no tengo miedo porque puedo reconocer cada pregunta. Al día siguiente, todos los niños aprobaron fácilmente el examen. Antes de salir del salón, le mostraron su agradecimiento al maestro Pedro y luego se fueron a su casa. Llegaron tan contentos que su mamá les preguntó: ¿por qué esa sonrisota? Ellos le explicaron que el repaso les había sido de mucha utilidad y que gracias a su maestro habían reconocido todo lo aprendido. Su mamá los felicitó y subrayó la importancia de los repasos diciendo: El maestro Pedro es un buen maestro. Con frecuencia olvidamos las cosas y necesitamos que alguien nos ayude a recordarlas. Yo me imagino a Jesucristo como un excelente maestro, explicando a sus discípulos en forma sencilla y amena, con parábolas, ejemplos y milagros. Con un maestro así nunca se les olvidaban las cosas ni necesitaban repasos. En ese momento, su mamá sonrió y dijo: Aunque los apóstoles eran buenos alumnos, Cristo tuvo que hacerles un repaso para estar seguro de que habían aprendido todo correctamente. Los niños quedaron admirados con esas palabras y juntos exclamaron: ¿Un repaso? Sí, claro. Cristo les enseñó a sus discípulos muchas cosas, pero ellos quedaron muy confundidos cuando lo vieron morir en la cruz. Al verlo en el sepulcro se llenaron de dudas. Se preguntaban si Jesús era un simple hombre y no Dios. También llegaron a pensar que el plan de Cristo se había acabado en la tumba. Querían creer, pero estaban llenos de dudas. ¿Jesús les ayudó a despejar sus dudas? Por supuesto que sí. Jesús era como el maestro Pedro y no quería que sus alumnos reprobaran su examen. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues Jesús pudo subir al cielo inmediatamente después de su resurrección, pero prefirió esperar en la tierra 40 días para que sus discípulos no tuvieran dudas de que habían resucitado. Se apareció primero a las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Y luego a quién? Después a 2 discípulos que regresaban a un pueblo llamado Emaús. Como los vio tristes, se acercó a ellos para alegrarlos. Para que no lo reconocieran, tomó una apariencia distinta. ¿Qué les dijo? Como ellos pensaban que estaba muerto, les recordó todas las palabras de Moisés y los profetas que anunciaban su muerte y resurrección. Con esa explicación, los discípulos comprendieron que la muerte no era el final. Cuando llegaron a Emaús, se sentaron a la mesa. Él tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Ellos se acordaron de la última cena y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Y se volvió a aparecer en otro lugar? Ese mismo domingo se volvió a aparecer ante 10 de los apóstoles, pero como Tomás no estaba y seguía dudando, Jesús se les manifestó el domingo siguiente para subrayar el domingo como el día del encuentro con Cristo y para que Tomás no siguiera dudando.
Después de 40 días, Cristo terminó su repaso y subió a los cielos. Así se preocupó de que sus discípulos comprendieran perfectamente las Sagradas Escrituras y su misión en la tierra. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridas hermanas y hermanos, en el día de la resurrección 2 discípulos desconocidos para nosotros caminaban desconsolados hacia un pueblo llamado Emaús. Conversaban y discutían sobre todo lo sucedido a su maestro. Habían sido testigos de su pasión y muerte. Estaban tristes, confundidos, llenos de rabia e impotencia porque su esperanza se había vuelto pedazos. Bajo esas circunstancias, Jesús les sale al encuentro. Se interesa por ellos, por lo que platican, por lo que sienten. Jesús camina a su lado, los acompaña y los escucha porque sabe que quien sufre tiene necesidad de externar sus emociones y sentimientos, necesita ser escuchado. El dolor y la amarga experiencia han hecho que el corazón de los discípulos se vuelva duro y sus ojos estén velados, como los ojos de quienes pasan por una circunstancia difícil que no quieren o no pueden ver una luz. Jesús utiliza una pedagogía maravillosa para hacerlos pasar de la obscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Sin revelar de entrada su identidad, les ayuda a recuperar la historia a través de preguntas.
una historia llena de luces y sombras. Los dos reconocen que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, pero no pueden creer que sea el Mesías. La muerte de Jesús, buscada y aprobada por los jefes políticos y religiosos, no deja de ser un escándalo para ellos. Se sienten mal por haber creído y apostado por Jesús. Se sienten defraudados, por eso dicen: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, reconocen algunos datos de la historia más reciente que pueden ser esperanzadores, como el sepulcro vacío, el testimonio de las mujeres y algunos discípulos, el anuncio de los ángeles, pero ellos siguen en su ceguera. Y es aquí cuando Jesús interviene y les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y los cuestiona. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Con la misma paciencia con que Jesús los escuchó y les ayudó a recuperar la historia, ahora les explica las Escrituras que se refieren a Él. Y aún así no lo reconocieron. Era necesario un gesto, una acción que les abriera los ojos. Al llegar la tarde, ya casi llegando a Emaús, Jesús acepta la invitación de quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa y Jesús parte y comparte el pan, por fin se les abren los ojos y los reconocen. Esto los llena de fe, alegría, esperanza. El Evangelio de este domingo nos invita a abrir los ojos y reconocer a Jesús que camina a nuestro lado, en la vida diaria, en la historia, cuando escuchamos o leemos la Sagrada Escritura y sobre todo cuando parte para nosotros el pan en la Eucaristía, en la Santa Misa. Así podremos decir como los peregrinos de Emaús: en verdad ha resucitado el Señor. Este es nuestro gozo y nuestro anuncio. Por eso cada vez que vamos a la Santa Misa, estamos reconociendo que Cristo ha resucitado. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 19 de abril se celebra al Papa León IX, Crescencio, el obispo Élfego, a los mártires Sócrates y Expedito, a Emma y a Inés de Montepulciano. Inés de Montepulciano nació en Montepulciano, Italia, en 1268 y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. Fue una religiosa ejemplar. Murió en el mes de abril del año 1317 a la edad de 49 años y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. El 20 de abril se celebra a San Telmo. Se llamaba Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llamaba Telmo. Entró en la comunidad de los dominicos y se ordenó sacerdote. El rey San Fernando lo nombró capellán de su ejército. San Telmo ayudó a corregir vicios de los militares porque estaban acostumbrados a cometer excesos y crueldades en las ciudades que conquistaban. También ayudó a que se organizaran los marinos y pescadores para que no fueran explotados. Murió el 14 de abril del año 1240. El 21 de abril se celebra la consagración de la Catedral de Tacámbaro en Michoacán y los santos que se festejan son el obispo Fortunato, los mártires Silvio, Vidal, Codrato, Apolo y Conrado, la mártir Alejandra y especialmente Anselmo. Anselmo significa Dios es mi defensa. Nació en Italia pero se hizo monje benedictino en Francia. Llegó a ser superior de su comunidad. Escribió 2 libros muy famosos, unos nombres muy particulares, el Monologio y el Prosologio. Sus escritos han sido citados por todos los maestros de teología. Fue el precursor o antecesor de Santo Tomás de Aquino, que unió las 2 grandes ciencias, la filosofía y la teología. Anselmo murió el 21 de abril del año 1109. El 22 de abril se celebra a una mujer que se representa en los retablos barrocos totalmente desnuda y solo cubierta por sus largos cabellos. Se trata de Santa María Egipciaca, de la que nos habla una tradición del siglo V.
Esta tradición menciona que un santo sacerdote llamado Zósimo, después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina, decidió ir a terminar sus días en el desierto de Judá junto al río Jordán, y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta: «Yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia por mis pecados». Y dice la antigua tradición que aquella mujer le narró su historia. Su nombre era María. Era de Egipto y desde los 12 años, llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor a la libertad, se fugó de casa. Cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Cierto día, más por curiosidad que por convicción, se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, sino a divertirse y a pasear. Pero allí tendría una experiencia muy fuerte. Pero fíjense muy bien, cuando llegaron al Santo Sepulcro, mientras los demás estaban fervorosos a rezar, ella sintió que en la puerta del templo una mano la detenía con gran fuerza y la hacía a un lado. Esto le sucedió 3 veces, y cada vez que trataba de entrar al templo, escuchaba una voz que le decía: «No eres digna de entrar en este sitio sagrado porque vives esclavizada al pecado». María se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio cerca de la entrada una imagen de la Virgen María que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces esta mujer se acercó, se arrodilló y llorando le dijo: «Madre, si me es permitido entrar al templo santo, te prometo que dejaré mi vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia». Como le pareció que la Virgen María aceptaba su propuesta, trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y durante muchas horas pidió perdón por sus pecados. Cuando estaba en oración le pareció que una voz le decía: «En el desierto, más allá del Jordán, encontrarás la paz». Y así fue como decidió irse al desierto. Ahí permaneció durante 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río. Pero nunca faltaron las tentaciones de regresar a Egipto y volver a su vida anterior. No obstante, su gran amor a la Virgen le daba fortaleza para resistir las tentaciones y permanecer en el desierto. Esta fue la historia que Santa María Egipciaca le contó al anciano, pero le pidió que no la contara a nadie antes de que ella muriera. Y además le pidió otra cosa, que le llevara la Sagrada Comunión. Aquel día era un Jueves Santo y San Zósimo le llevó la Sagrada Eucaristía, misma que la mujer recibió con gran alegría y agradecimiento. Cuando el anciano Zósimo se despedía, quedaron de encontrarse el día de la Pascua, pero cuando regresó el hombre, la encontró muerta sobre la arena, y junto a ella estaba un papiro o pergamino con este mensaje: «Padre Zósimo, hoy Viernes Santo, día de la muerte del Señor, siento que Cristo me llama. Me pongo en sus manos contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuelva a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse». Y San Zósimo cumplió su promesa. Solo hasta después de la muerte de aquella mujer contó su historia para enseñar cómo la oración y la ayuda de María pueden ayudar a la conversión y hacer que una persona pecadora muera siguiendo el camino de la santidad. El 23 de abril se celebra a San Jorge, un santo al que, como se le representa con un dragón y los dragones no existen, pues muchos piensan que su historia es una fantasía. Por eso hoy te vamos a hablar de él. Jorge significa el agricultor. Hay 11 santos que llevan este nombre, pero el más importante y conocido es San Jorge Mártir. La Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir y, por cierto, es el santo patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Jorge nació en Palestina, la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado y se dedicaba al mismo oficio que su padre, de allí su nombre, pero ya en la juventud entró al ejército y llegó a ser capitán. Aprendió muy bien el manejo de las armas para la batalla, pero por ser cristiano también había aprendido muy bien los valores del Evangelio para vencer al mal. De hecho, Jorge no se hizo famoso por alguna batalla contra otro ejército, sino contra el maligno. Sucede que al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que toda la población estaba siendo esclava de la idolatría.
Creían más en amuletos e imágenes de dioses paganos que en el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo, y por lo mismo hacían toda clase de ritos supersticiosos y mágicos. Nadie se atrevía a atacar este mal y terminar con él hasta que lo hizo San Jorge con su predicación. Como pueden ver, amigos, esta historia no tiene nada de fantasioso. Sin embargo, las imágenes de San Jorge están llenas de símbolos que pueden confundir a algunas personas, pero si las entendemos no tendremos ningún problema. Las imágenes de este santo representan la fe del pueblo que estaba en peligro, como una doncella amenazada por un monstruo, dragón o caimán. Este ser simbólico representa a la idolatría vencida por San Jorge, y para indicar la fuerza de la predicación del santo, a él se le representa montando un caballo blanco. La espada que lleva en la mano representa la palabra de Dios y su armadura, la fe. En aquellos años, el emperador romano Diocleciano prohibió el cristianismo y ordenó que quienes no adoraran a los ídolos romanos fueran sentenciados a la pena de muerte. San Jorge se opuso y fue martirizado en el año 303. Como ya habíamos mencionado, San Jorge es patrono de Inglaterra, de los soldados, de los Boy Scouts y protector contra los animales ponzoñosos. Por eso también es patrono de la ciudad de Durango, tierra de alacranes. El 24 de abril se festeja a Fidel, Alejandro de Frigia, que fue crucificado con 34 compañeros, y San Leoncio, mártir. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 25 de abril se celebra a San Marcos, el evangelista, el creador de un nuevo género literario llamado evangelio, que es una palabra griega que significa buena noticia. Su evangelio recoge la predicación del apóstol San Pedro, que en una de sus cartas lo llama mi hijo. Por eso se puede considerar que el evangelio que redactó San Marcos, por inspiración de Dios, es el testamento del pescador, el testimonio escrito de la predicación de Simón, llamado luego Pedro, el pescador de Galilea, que un día, como tú, fue llamado por el Señor para hacerlo pescador de hombres. Es importante mencionar que después de que Cristo resucitó, comenzó a difundirse en forma oral, de boca en boca, todo lo que Él hizo. Y así la buena noticia fue divulgándose, pero imaginemos qué hubiera pasado si nadie hubiera escrito esa información. Quizás con el tiempo se hubiera deformado o perdido. Por eso Dios inspiró a 4 personas para que recogieran toda esa información y la pusieran por escrito. De esa manera, los evangelistas pusieron por escrito las tradiciones orales sobre Jesús, lo que los testigos, quienes habían convivido con él, habían visto y oído. ¿Y para qué? Para que cuando los testigos fallecieran, todas las comunidades cristianas pudieran conocer realmente y con fiabilidad lo que Jesús dijo e hizo. Así, después de casi 2000 años, nosotros podemos tener conocimiento claro y verdadero de eso, y lo tendrán también las demás generaciones. Las 4 personas a quienes Dios eligió para que escribieran el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a los 4 se les considera santos. El más breve de los 4 es el de San Marcos. Podemos decir que es algo así como un resumen del de San Mateo, aunque omite algunas partes de este y lo completa en otras. Por su parte, el Evangelio de San Mateo, en parte dirigido a los judíos, tiene la intención de presentarles a ellos, a los judíos, a Jesucristo como el Mesías que ellos esperaban y todavía siguen esperando. A diferencia del de Mateo, San Lucas no se dirige a los judíos, sino a los no judíos, es decir, a los de origen griego y romano, para presentarles a Cristo como el Salvador del que hablaban sus oráculos. San Marcos, en cambio, dirige su evangelio a los romanos para que, en lugar de aceptar que el emperador era el Hijo de Dios, acepten a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, y para ello les presenta muchos de los milagros que Jesús realizó. Por eso algunos lo llaman el evangelista de los milagros. Sin embargo, no relata los discursos más largos de Jesús como el Sermón de la Montaña, ni sus discusiones con los fariseos, pues eso no habría impresionado a sus lectores paganos. San Marcos escribió el Evangelio en griego, idioma que manejaba con más facilidad que el latín,
pero al mismo tiempo explica en él ciertos usos, costumbres y expresiones propias que utilizaban los judíos. Por eso, podemos encontrar en sus escritos frecuentes helenismos, o sea, derivaciones del griego y algunas expresiones arameas de origen judío. Aunque el vocabulario del Evangelio de San Marcos sea pobre y restringido, escribe con mucha vivacidad. Dicho de otra manera, en pocas palabras presenta una narración colorida y pintoresca, buscando transmitir al lector lo que frecuentemente oía de los labios de Pedro. Es como si al leer este evangelio estuviéramos escuchando predicar a San Pedro. Bueno, y además de escribir su evangelio, él lo transmitía y lo enriquecía en forma oral con grandes y largas predicaciones. Este evangelista predicó en Alejandría, Egipto, y según la tradición ahí fue martirizado. Sus verdugos lo arrastraron por las calles en varias ocasiones y cuando ya se le había levantado toda la piel y lo consideraban muerto, lo metían en un calabozo. Sin embargo, cuando lo buscaban al día siguiente, nos dice la tradición, para que renegara de su fe por el dolor, los verdugos quedaban admirados porque su piel se había regenerado milagrosamente. De hecho, este suceso hizo que surgiera una tradición curiosa. Los zapateros comenzaron a considerar a San Marcos como patrono de su gremio para que les permitiera hacer zapatos cuya piel no se gastara tanto. Y por otra parte, quienes compraban zapatos nuevos lo invocaban para que les duraran más. Los verdugos de San Marcos finalmente le cortaron la cabeza y el mártir fue sepultado en Alejandría. Años más tarde, la ciudad fue ocupada por los musulmanes y los restos del santo estuvieron en peligro de ser destruidos, ya que los musulmanes tenían la costumbre de destruir no solo los templos cristianos, sino también las imágenes o reliquias de los santos. Para evitar su profanación, los cristianos tuvieron una idea un tanto particular. Se les ocurrió sacar el cuerpo de la ciudad, pero como en las salidas había personas que revisaban todo tipo de cargamento, tenían que evitar que se les revisara la carga. Primero pensaron en sobornar a los musulmanes encargados de la revisión, pero cuando se dieron cuenta que sería inútil, se les ocurrió algo muy, pero muy extraño. Y es que los cristianos recordaron que la religión musulmana prohíbe no solo comer carne de puerco, sino incluso tocarlo, y quien toca o come carne de puerco es considerado impuro. Entonces colocaron el cuerpo de San Marcos debajo de varias capas de carne de este animal, y cuando los musulmanes quisieron revisar el cargamento, simplemente lo dejaron pasar. Así fue como las reliquias del santo salieron de Alejandría, pero tenían una meta muy diferente al lugar donde se veneran hoy. La tradición menciona que cuando los viajeros subieron a un barco, vieron que el santo se les aparecía y hacía que el viento soplara hacia la ciudad de Venecia, a donde finalmente fue dirigida la embarcación con los restos de este santo. De esa manera, los viajeros interpretaron que el santo quería ser venerado ahí, y desde entonces es ahí en la Catedral de Venecia donde se venera a este santo, mártir y evangelista. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, el tiempo se va volando, pero aprendimos más sobre el Evangelio de San Marcos, sobre datos interesantes del Santoral, y ahora les paso el teléfono de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián por si quieren anotar a sus mamás para las misas gregorianas del mes de mayo. Recuerden que estas misas son una misa diaria por las personas anotadas durante todo el mes de mayo, y qué mejor regalo para las mamás. Pero eso sí, tienen hasta el día 27 para anotarlas. Día 27 de este mes para anotarlas, porque el día 27 por la noche se cierra la lista. Teléfonos de la parroquia para las misas gregorianas, adquirir alguno de mis libros o tener información del extracto que yo siempre recomiendo: 55 55 66 7744. Lo repito, 55 55 66 7744, y también el 55 5705 5939. 55
5705-5939, que también funcionan como WhatsApp. Así que pueden marcar, eso sí, desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Yo diría que mejor de 9 a 7 para que tengan una atención totalmente adecuada, y esto sí, de lunes a domingo, todos los días de la semana. Y yo siempre digo, con mi leche estoy contento porque es un sabroso alimento, es extracto de maguey y hace que me sienta como rey. Como ven, yo hasta cantadito, ¿eh? De veras que extracto de agave Mimex es una maravilla. Gracias a todos por seguir este programa. Sigan descansando los que están descansando. Buen provecho los que están comiendo. Buen viaje los que están viajando. Y mucha paciencia los que están enfermitos. Hasta el próximo domingo. Para vivir en paz en familia. Señor Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a comprendernos mutuamente cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos esa caridad que es vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos como familia, en palabras o en obras, sea en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas las gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.